Buenas. Esta es la entrevista sobre el tema de la esquizofrenia de la clase de psicología en enfermedades mentales. Hoy estamos con el licenciado Virgilio, que nos va a responder las preguntas que tenemos para esta entrevista. Así se puede presentar, licenciado Virgilio. Un placer. Gracias por, considerar para dar mi opinión acerca de la esquizofrenia. Mi nombre completo es Virgilio Tomás Sánchez Valdés. Soy licenciado en psicología. Trabajo en el sector público. Ya tengo básicamente 3 años trabajando en el sector público como psicólogo y recientemente como coordinador de una consejería de familia justamente en un centro de salud ubicado en la aldea La Cañada. Eh, Mi número de colegiación es el 225970. Ok, un placer, licenciado Virgilio. Entonces, yo comenzaría con con las primeras preguntas y mis compañeras van a seguir después. La primera pregunta sería, ¿es posible padecer esquizofrenia a cualquier edad? ¿Es posible padecer esquizofrenia a cualquier edad? Sí, Bueno, realmente que sí, la esquizofrenia puede aparecer a cualquier edad. Sin embargo, sí hay que resaltar que generalmente se suele ver más dentro de la adolescencia tardía y la adultez temprana, pero definitivamente puede aparecer en cualquier momento. sí, muchas gracias. Entonces, ¿la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria? Hereditaria. Sí, Em, Bueno, de hecho sí, hay estudios que mencionan que es genético y la ciencia sí lo ve como algo genético, sin embargo no es la única condición que existe. Existen otras condiciones sociales, obviamente, como por ejemplo durante el embarazo pueden haber enfermedades, las drogas mismas, abuso de sustancias pueden generar este tipo de situaciones. Entonces, mayoritariamente tienen componente genético, pero no es el único. bueno. Hay otras enfermedades en las que puede haber delirios y alucinaciones. Definitivamente hay muchas enfermedades en las que pueden haber delirios y alucinaciones, no solo en la esquizofrenia. Por mencionar algunos, por ejemplo, dentro de la depresión podemos ver ciertos pues, síntomas como de delirios, pacientes con bipolaridad, por ejemplo, trastornos bipolares, y en la demencia incluso podemos ver también este tipo de síntomas como las alucinaciones. Muchas gracias, licenciado, por tenerlo aquí y un poco de su espacio, sobre todo ampliando nuestra información, nuestro conocimiento para tenerlo en cuenta. Personal, la pregunta y en general, ¿cómo debe de comportarse un profesional de la salud mental con un paciente esquizofrénico? Ok, bueno, haciendo hincapié a que no solo debe ser un trato a este tipo de pacientes con esquizofrenia, todo profesional de la salud mental tiene que tener empatía por la situación que está pasando su paciente. Claramente el respeto, el cual uno nace con esa condición, no es que uno se lo otorgan, es innata a cada uno de nosotros el respeto. Sin embargo, me parece a mí que una peculiaridad que debería tener un terapeuta o un psicólogo al momento de tratar pacientes con esquizofrenia debe ser que debe tener una comunicación muy clara sobre lo que está pasando, porque recordemos que aquí también influye sobre la familia. Entonces, el psicólogo tiene que tener al menos esa habilidad de comunicar claramente lo que está sucediendo y no solo a la familia, sino también al paciente. Creo que esas son algunas cualidades que pudiese tener un profesional en cuanto a su comportamiento. ¿Esquizofrenia? Perdón, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, con gusto. ¿Son agresivas por naturaleza las personas que padecen esquizofrenia? A ver, sí, no son agresivos. La respuesta es no, definitivamente. Pero sí creo que existe esa noción, ¿verdad? Ser uno de los trastornos más graves que podemos encontrar, en donde podemos ver, quizás motivado un poco por lo que vemos en la televisión, en donde
Asumimos que alguien que ha perdido sus facultades cognitivas, pues no sea capaz de controlarse. No, como repito, no es una cualidad en ellos. Generalmente suele pasar cuando hay una falta de tratamiento o que ellos mismos estén abusando de algunas sustancias, en donde vamos a encontrar estos pacientes muy agresivos. ¿Y cuál sería el detonante en el que podemos decir, es momento o cuándo se debe ingresar a un hospital una persona que padece esquizofrenia? ¿Cuál es el punto máximo que podríamos decir puede ingresarse esta persona? Muy bien. Bueno, ahí mencionaste un término muy importante, punto máximo. Recordemos que cuando estamos hablando de la salud mental, especialmente en un paciente, estamos hablando de su vida y ese debe ser el punto máximo para toda persona, su vida. Entonces, cuando un paciente quizás ya está en un proceso de delirio, alucinación, puede poner en peligro su vida. Ese entonces debe ser el momento en donde nosotros tengamos esa precaución y buscar el internamiento para que se pueda asegurar la vida de este individuo y que no pueda correr peligro al autolesionarse o incluso dañar a otras personas. Buen día, licenciado, un gusto. La siguiente Buenos pregunta que tenía para hacerle era, días. ¿es eficaz el tratamiento farmacológico en la esquizofrenia? Buenos días, Naeli. Definitivamente es muy eficaz. Va de la mano, ¿verdad? No podemos dejar a un paciente esquizofrénico sin el tratamiento farmacológico. El tratamiento hay que resaltar que no va a curar la enfermedad, sino que lo que va a hacer es manejar los síntomas de delirios o de alucinaciones, como los que hemos estado mencionando. Okay. También, como pregunta, ¿es eficaz el tratamiento, bueno, síntomas psicológicos secundarios en los cuales estén relacionados con la esquizofrenia? Síntomas secundarios. Bueno, podemos encontrar muchos. Me parece a mí que la ansiedad, por ejemplo, puede ser uno de los síntomas secundarios que podemos encontrar en estos pacientes. La depresión claramente viene de la mano. Es muy normal ver, por ejemplo, el tema del aislamiento social. No vamos a ver a muchos de estos pacientes relacionarse con muchas personas, se vuelve muy difícil. Eh, a raíz de sus propios delirios podemos encontrar afectaciones en cuanto al sueño, en cuanto a esos horarios de sueño y específicamente hemos notado mucho el deterioro cognitivo. Entonces creo que para mencionarte, esos son algunos de los síntomas que puedo, secundarios a este tipo de trastorno. Okay. Como le había mencionado anteriormente, de que si era eficaz el tratamiento farmacológico, diría que también es eficaz el tratamiento psicológico en un paciente con esquizofrenia. Sin duda, sin duda. Va de la mano, repito. Si el paciente necesita el tratamiento farmacológico, ya es necesario, o sea, es obligatorio para controlar esos síntomas que mencionamos anteriormente. La parte psicológica nos va a permitir a nosotros que el paciente principalmente se adhiera al tratamiento. Es muy común que estos pacientes pues abandonen el tratamiento, entonces nuestra misión como psicólogos es mantenerlos motivados, digamos, puestos los pies sobre la tierra para que se mantengan ese tratamiento. Repito, no se va a curar, pero va a mantenerse en estados funcionales para la sociedad. Y esa es la otra parte, enseñarle entonces a este individuo cómo desarrollarse en la sociedad con la condición que tiene. Okay. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Buenos días, doctor Vigilio. Para finalizar, doctor, ¿nos puede abordar sobre los familiares de personas que padecen esquizofrenia? Por ejemplo, ¿qué consejo les daría para abordar esa situación? Buenos días, María. ¿Qué consejo le puedo dar yo a los familiares? Bueno, primero que nada, llenarse de paciencia, ¿verdad? Sabemos que cuando tenemos que lidiar con ciertas situaciones en donde ponemos nuestro sentido común por encima de la empatía, es muy común pues juzgar a esos individuos y bueno, cansarnos. Eso es algo que es muy común también, el agotamiento emocional. Si es una familia muy unida, yo les recomendaría que se turnaran en el cuidado de estos pacientes eh, para no llegar a ese agotamiento emocional, que se educaran bastante sobre el tema de la enfermedad, sobre tratamientos, sobre situaciones que pueden estar pasando, que busquen apoyo emocional. Un cuidador también se cansa y debe buscar ese apoyo emocional. Hay grupos de apoyo en donde se puede abocar para ya sea obtener esa información o ese desahogo emocional y buscar esos centros en donde puedan dar terapia familiar. Como repito, esto es algo que debe ser pues, trabajado como en equipo
y de esa manera pues mantenerse unidos para buscar esas estrategias en el que todos pues puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes. Ok. Y para finalizar, ¿me puede mencionar instituciones en el país que brinden algún tipo de apoyo a estas personas con esquizofrenia? Bueno, tenemos dos hospitales principales en el país que pues, son parte de la salud pública. El hospital que está al lado del Hospital Escuela, el Mario Mendoza, el Hospital Psiquiátrico, y el Santa Rosita. Son dos hospitales en donde podemos pues, brindar ese tipo de apoyo. Sin embargo, no es el único. Podemos hacer terapia familiar. Ahí se pueden abocar a centros de salud, por ejemplo, en el que yo estoy ubicado, en el de La Cañada, el doctor Aner Zapaz, se llama el centro de salud. También está uno ubicado en Las Crucitas, en donde él tienen el servicio de psiquiatría, básicamente de 7 a 11 de la mañana, en donde también se pueden abocar y pueden buscar a Asociación Hondureña de Psiquiatría para buscar también el tipo de apoyo u otras organizaciones que puedan pues, brindarles la asistencia que requieran Muchas gracias. en la Orden María. Muchas gracias, licenciado Virgilio, por darnos esta entrevista y como lo mencionaba antes, pues ampliar nuestro conocimiento. Un placer. Muchas gracias, licenciada. Dale, muchas gracias, A la licenciado, orden, ahí María. por la entrevista, se lo agradezco mucho. A la orden, Kevin. Cuídense, descansen, pasen feliz noche, feliz día. Buen día. Bye. Bye.